se fijó ya una postura, Claudia Sheinbaum, fijó ya una postura sobre la reforma contra reelección y nepotismo aprobada en el Senado. Ya se aprobó ayer, mire, fue un día de mucha información en este sentido y bueno, desde antier, pero ayer, bueno, después de que el Senado se aprobó la reforma contra la reelección y el nepotismo, con la inclusión de un artículo transitorio para aplazarla para 2030, la entrada en vigor de la modificación que impide que un familiar directo suceda en el cargo a un gobernante. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que debería aprobarse para 2027. Muchas contradicciones, mucha fricción sobre este tema. Y bueno, de entrada esta iniciativa, esta reforma era para 2030, pero bueno, se logra para 2027 y es que hay muchos intereses, muchos fierros en la lumbre, como decimos acá coloquialmente. Para hablar del tema de una manera muy coloquial, que vea por qué es importante este tema y por qué tenemos que estar también informados sobre este tema, saludo con mucho gusto a Jorge Aljovín, es especialista en temas políticos. Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Un gusto saludarte. Buenos días. Si gustas, Jorge, para poner en contexto a la audiencia, vamos a explicar en qué consiste pues esta reforma contra la reelección y el nepotismo. Y ahorita vamos con los dimes y diretes que cómo hubo ayer, ¿no? Cómo hubo posturas, posicionamientos y contradicciones. Y bueno, desde el partido, desde la presidencia, desde los senadores, se puso bueno el tema, ¿no? Efectivamente, habría que decirle a la gente en su casa que estas dos reformas son parte de este paquete que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de la conmemoración de la Constitución el pasado 5 de febrero. Van directamente a atacar dos problemas fundamentales en el país, que son los conflictos de interés cuando se pretende que un familiar suceda a otro en el caso del nepotismo, y por el otro lado la reelección, que es una reforma que en su momento fue aprobada en el Pacto por México en el año 2014, cuando hubo una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, y que hoy se intenta justamente rescatar el principio de sufragio efectivo, no reelección. Y entonces este es el marco, y sobre todo habrá que decirle a la gente en su casa que esto forma parte también de la frenética obsesión por parte del oficialismo de reformar la Constitución de manera muy seguida. En este caso de la reelección y el nepotismo, habría que decir que son 6 artículos constitucionales los que se están modificando. Así es. Entre ellos el 55, el 59, 82, 115, 116 y 122. Ese sería el contexto. Ahora bien, en cuanto a la reforma en sí, por lo que se refiere a la prohibición del nepotismo y la no reelección, habrá que decir que es una reforma lanzada por parte de la doctora Claudia Sheinbaum con buenas intenciones, pero secuestrada por los intereses personales y por los intereses de partido, sobre todo por este transitorio. Y hay que decirle a la gente en su casa que un transitorio no es otra cosa que la letra chiquita, como cuando hay en un contrato que establece cuándo será aplicable. Y aquí al final del día lo que le gustó a nuestros legisladores, por intereses personales y de partido, fue justamente patear el bote del 2027 al año 2030. Eso es, no me lo apliques a mí, aplícaselo a los que vienen, ¿no? En pocas palabras, lo que sucedió el día de ayer. Y veíamos que, bueno, se verán mal, dice la presidenta, se verían mal quienes, bueno, se postulen de Morena en el 2027, pero luego también, bueno, dieron declaraciones ahí los Monreal, veía también las declaraciones, pone un candado la dirigencia de Morena, bueno, la titular Luisa María Alcalde anunció que presentaron una modificación a los estatutos del partido para impedir la reelección inmediata de familiares para las elecciones de 2027. Un pequeño candadito, no sé de qué sirva o si de mucho, pero esto por lo menos en Durango este año y en Veracruz. Efectivamente, esto lo que te demuestra es que con este transitorio se revelan dos grandes problemas. Uno, cómo se gestionan las tensiones al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, recordando que esta petición de modificación de la aplicación de la reforma del año 2027 al año 2030 proviene de parte del Partido Verde y en voz de Manuel Velasco.
Y por otro lado, también habrá que señalar que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación hay quienes solicitan este aplazamiento, sobre todo porque están las familias Monreal Las y por el Monreal, otro lado Félix Salgado Macedonio. los Pero Salgado. también habrá que decirle a la gente en su casa que no solamente se trata de las gestiones, de las tensiones al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, sino también revela la relación que tiene el oficialismo con la oposición. Esto es, privilegió la unidad al interior del movimiento y rechazó y despreció los votos del Partido Acción Nacional para poder sacar esta reforma en los términos que lo había solicitado la doctora Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, tenemos dos claras posiciones. Por un lado, un oficialismo que le importa poco y nada a la oposición, esto es, poder negociar, sacar paquetes de reformas que sean beneficiosos para el país, y por el otro lado, la gestión justamente de tensiones que demuestra no solamente que el poder de la doctora Claudia Sheinbaum está siendo cuestionado, sino también que demuestra que hay otros actores dentro del movimiento que hacen cuestionarse sobre el verdadero poder de la doctora Sheinbaum, en especial la actuación de Adán Augusto López Hernández, quien lleva al pleno y propone este aplazamiento de los transitorios. Y por otro lado, también habrá que decir la frase de la doctora Sheinbaum dentro de la mañanera, donde citando al presidente López Obrador y que hace una reminiscencia de Maquiavelo, señaló justamente que hacer política es optar justamente por inconvenientes. Esto es buscar el equilibrio entre principios y eficacia, y lo cual te demuestra que la izquierda en nuestro país, el oficialismo, es capaz de sacrificar sus propios principios en aras de lograr la unidad del movimiento. Sí, ayer veía una nota yo que se titulaba Morena modificó su reforma antinepotismo para no afectar al nepotismo. ¿Cuántas incongruencias, no? Y luego sale pues también Ricardo Monreal a hablar, pero su hermano, Saúl Monreal, dice, seré gobernador si el pueblo lo decide. O sea, es desafiante, fueron desafiantes las declaraciones ayer. Saúl Monreal afirma que respeta postura de Sheinbaum, pero hará lo que digan los zacatecanos. Es como, pues, está bien lo que dice presidenta, pero finalmente yo sigo con mi interés de ser gobernador y los zacatecanos decidirán mediante el voto. Y es como también el argumento que daba Ricardo Monreal, pues decía que sus hermanos o que las decisiones se hacen por voto, pues por el voto en una elección, y que ahí eso no es nepotismo. En efecto, se trata de un enfrentamiento directo por parte de los Monreal en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto es muy importante porque hoy por hoy, cuando se discute cuánto poder realmente tiene la doctora Sheinbaum, estas son justamente las discusiones que hacen dudar sobre la verdadera concentración del poder en el Ejecutivo Federal. Por un lado tenemos a Adán Augusto López Hernández, que dicta línea a partir de lo que hace y deshace la propia Cámara de Senadores, y por el otro lado los Monreal en la Cámara de Diputados. También habrá que decir que dentro de este enfrentamiento también Félix Salgado Macedonio ha señalado que no va a coartar sus posibilidades de poder acceder a la gubernatura en el estado de Guerrero. Ajá. Y en el caso del Partido Verde habrá que decir que el actual gobernador tiene la intención de que lo siga en esta línea de sucesión sea su esposa, Ruth González. Pero también habrá que decirle a la gente en su casa que no solamente se trata de un vicio de la Cuarta Transformación, sino también del antiguo régimen, tanto del PAN como del PRI, que en su momento, cuando militó Yunes en estos partidos políticos, también tenía un cacicazgo. También habrá que decir que en el PAN, a nivel municipal, por ejemplo, tenemos a los Vargas del Villar, su vicecoordinador actual en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, esto te va mostrando, te va delineando que es un problema añejo, que a través de esta reforma tenía una buena intención de ser atacado, pero también se cruzó algo muy importante, la impunidad en nuestro país, que siempre hace
que las reformas no se implementen de manera inmediata, sino que estas reformas son secuestradas por intereses personales, intereses de partido, y se patea el bote mediante estos aplazamientos, y muy probablemente cuando cambie la composición de la Cámara en el año 2027, buscarán en su momento modificar este transitorio o echar marcha atrás dentro de esta reforma. Entonces, sí, en su no tengo momento. dudas que esto simplemente quedará en una buena intención y finalmente será secuestrado por parte nuevamente de los partidos políticos y por parte de los intereses personales de castas en nuestro país, de dinastías políticas, como se ha dicho aquí, como un buen ejemplo son los Yunes, son los Monreal, y hay muchos otros más que habrá que decir que no tienen color político, sino que es parte de su propio ADN cuando ejercen política en nuestro país. Y bueno, acá en Sonora no hacemos malos quesos, como decimos acá también. Acá también a lo largo de los años no es de, como dices, en la actualidad, desde siempre hemos sabido que, pues, que existen estos intereses o que existe el nepotismo como tal. Me están preguntando por acá, bueno, ¿y qué pasa con la presidencia? Pues curiosamente no llega, no alcanza esta reforma a este cargo, ¿no? No alcanza este cargo. Se trata de este tipo de cargos que son del propio Congreso. Habrá que decirle a la gente en Sonora que si el nepotismo hubiera alcanzado a Sonora y a los órganos constitucionales autónomos, me parece que hubiera estado en serios problemas la doctora Guadalupe Tadei, que tiene a más de media familia en diversos puestos del gobierno del Estado. Por eso a eso me refiero, que no solamente se trata de poderes como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino también hay que atacar temas como la presidencia de la República, los órganos constitucionales autónomos, y me parece que sí tiene que ser una reforma de largo aliento, porque nos hemos acostumbrado, como en la época de López Portillo, de decir que es el orgullo de mi nepotismo cuando un familiar no sucede. Por lo tanto, esto tiene que ser atacado, tiene que ser extirpado del ADN de nuestra política nacional, pero me parece que esta buena intención que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum nos ha demostrado los hechos que ha sido secuestrada, ha sido atrapada justamente por los propios integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, y como lo he dicho una y mil veces, pues la revolución devora a sus propios hijos, y a diferencia de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que quien apueste por el nepotismo le irá muy mal en el 2027, me parece que una prueba en contrario es justamente la familia Monreal, que año con año ganan elecciones en Zacatecas. Afortunadamente en la Ciudad de México, con la imposición de su hija Katy Monreal, no se logró ese propósito, y no porque se trate de un color político o se esté en contra de una familia, sino me parece que quienes creemos en la democracia se debe apostar también por una ventilación y una renovación en los cargos de elección popular, pero no solo eso, también tiene que ir hacia las estructuras partidistas, a abrir la democracia interna, cuestionarnos la posibilidad de que existan primarias, porque también los presidentes de partido político no cantan mal las rancheras, y simplemente yo te diría con Luisa María Alcalde que si está en contra del nepotismo, ella tendría que ser la primera. Pues su hermana. Berta Alcalde, su hermana, no ocupe la fiscalía de la Ciudad de México. Sí, y bueno, creo que más, y ya para cerrar, tendría que ser alguna, me parece una buena intención, como dices, Jorge, pero mucha simulación. Ya patear el bote hasta el 2030 y no aplicar cuando todos sabemos los intereses que están tan marcados, pero es increíble cómo se devoran unos a otros. Qué increíble y qué fuerte el tema de la política, porque ayer lo veíamos en las declaraciones. Vamos a estar compartiendo los audios y yo decía, mira, pues al tú por tú casi, pues unidos no están, ¿eh? Unidos no están. Bueno, Jorge, ¿dónde te encontramos para seguirte en tus redes sociales? Mira, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok como Jorge Alcobín, y simplemente yo agregaría, Karina, que dentro de este escenario político estemos muy atentos, porque la reconfiguración del poder y el ejercicio del poder por parte de la doctora Claudia Sheinbaum cambiará cuando pase la revocación de mandato, y en ese momento me parece que la doctora tendrá todas las credenciales para poder acabar con estos
justamente obstáculos en el ejercicio del poder, como son Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández. Desde hace rato sacaron las uñitas, desde hace rato. Así es, mi querida Karina, te doy un muy fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, ahí está Jorge Aljovin.